J.M. Crutzen y los sueños del Orinoco. Decir Orinoco es nombrar por el nombre propio al sueño. El descubrimiento de sus aguas patriarcales está labrado con los signos enigmáticos de la aventura, la codicia, el valor y el espanto de generaciones de hombres y mujeres que han visto sus rostros en el espejo opaco de sus ondas, que han visto borrarse sus nombres mortales en las arenas pardas de sus playas y sus sombras desdibujarse en la manigua. En carta a los Reyes Católicos escribe el almirante de la mar océano, Cristóbal Colón, transido de mística exaltación. Y digo que si este río no procede del paraíso terrenal, viene y procede de tierra infinita, del continente austral, del cual hasta ahora no se han tenido noticias, mas yo, muy asentado tengo en mi ánima, que allí donde dije, en tierra de gracia, se halla el paraíso. La primera aparición en letras castellanas del Orinoco es para meter el miedo en el cuerpo. En la noche, ya muy tarde, estando a bordo de la nave, oí un rugir muy terrible que venía del sur hacia nosotros. Me paré a mirar y vi que levantando la mar de poniente a levante, venía una loma tan alta como la nave, y todavía venía hacia mí poco a poco. Sobre ella venía un hilero de corrientes rugiendo con gran estrépito, con aquella furia del rugir que dije me parecían ondas que se estrellaban contra las peñas. Aún hoy en día tengo el miedo en el cuerpo, pues creí que volcaría la nave cuando llegase bajo ella. Pasó la ola y llegó hasta la boca, donde se mantuvo por mucho tiempo. El almirante de la mar océano navegaba entre la isla de Trinidad hacia el oriente y hacia la tierra de Gracia hacia occidente. Al sacar agua del mar la encontró dulce, y cuando más andaba hallaba el agua más dulce y más sabrosa. En prosa tan caliente como precisa, escribe Isaac J. Pardo. Desde la entraña misma de la tierra de Gracia fluye un río. Las aguas de las altas montañas andinas, de los vastos llanos, de la selva densa, corren a él hasta convertirlo en un mar dulce que por un laberinto de caños pierde sus aguas leonadas en el océano. Por mucho tiempo se le va a conocer como el Uyaparí, nombre que daban los indios al más robusto de sus caños. Los tamanacos lo llamaron Orinoco, que quiere decir serpiente. En manos de la naturaleza precisa Humboldt. El nombre de Paragua, bajo el cual se indica una rama del Caroní, es también el que le dan al Orinoco superior los naturales del país. El de Orinoco pertenece propiamente a los tamanacos, y Diego de Ordaz lo oyó pronunciar por primera vez en 1531, cuando subió la desembocadura del metro. Anota Humboldt que las grandes corrientes de agua se llaman entre las tribus que pueblan sus orillas el río, sin más definición. La voz indígena para, que significa a la vez agua, gran extensión de agua, río, lago y mar, la encontramos extendida en la geografía desde el extremo más septentrional de América del Sur, en la península de Paraguaná, Para-u-aná, lugar en el agua, hasta las aguas meridionales del Paraná, Par-ana, lugar de agua. En el soberbio Orinoco, publicado en 1898, Julio Verne trata el controvertido tema de las fuentes entonces desconocidas del río. Leemos en el prólogo a la reedición, 1000 ejemplares en el 2007, en español y francés, de la obra que en 1998 marcó el primer centenario de la publicación del soberbio Orinoco, Lo que existe. En 1898, escribe Luis Ángel Duque, mientras languidecía el siglo, Venezuela era un país de malas noticias, desangrándose en polémicas largamente estériles y en azonadas militares. Fue entonces cuando, de la mano del gran maestro francés, su principal fuerza acuática ingresó como protagonista en la mejor de las literaturas. El soberbio Orinoco tituló Julio Verne su novela y con esta obra inauguró un tópico literario, la ficción exótica, ambientada en la Orinoquia venezolana, que concluyó grandemente Arthur Conan Doyle en 1912 con El mundo perdido. El documento
documento oficial del descubrimiento de las fuentes del río Orinoco reza íntegramente. Documento oficial firmado solamente por el personal técnico y dejado en el poste geográfico en donde nace el río Orinoco. Estados Unidos de Venezuela, nacimiento del Orinoco, territorio federal Amazonas, 3 días del mes de diciembre de 1951. Ciudadano presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. Nosotros, los abajo firmantes, Mayor Fran A. Rísquez Iribarren, oficial del Estado Mayor General, José M. Cruche, director del Museo de Ciencias Naturales, Luis M. Carbonell, doctor en Ciencias Médicas, docente de la Universidad Central de Venezuela, Pablo Anduce, entomólogo y médico, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de los Estados Unidos de Venezuela, Félix Cardona Puig, astrónomo de la División de Geodesia de Cartografía Nacional, conscientes de la trascendental importancia que reviste el presente documento, sin dudas de ninguna naturaleza, para el presente y para el futuro, y apoyados en bases científicas y experimentales, declaramos categóricamente, para la gloria del pueblo de Venezuela, estímulo de la ciencia y todo fin útil y nacional e internacional, que hemos remontado el río Orinoco desde Puerto Ayacucho, capital del Estado Federal Amazonas, hasta su nacimiento, cuyo nacimiento tiene lugar en el punto cuyas coordenadas geográficas aproximadas, tomadas in situ, son: altura, 1100 metros sobre el nivel del mar; longitud, 63 grados 15 minutos; latitud, 2 grados 18 minutos. De llegada a dicho nacimiento tuvo lugar a los 27 días del mes de noviembre de 1951. Y para que conste, damos fe bajo juramento y propia firma y manuscrita, en 3 copias del mismo tenor, al gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, a los fines consiguientes. Dios y Federación. El informe oficial sobre la expedición franco-venezolana al Alto Orinoco nunca llegó a redactarse. Cada quien publicó individualmente diarios y memorias como Donde nace el Orinoco, de Fran Rísquez, Yacu, de René Lichí, Chalílico, de Pablo Anduce. Luis Carbonell escribió un denso ensayo conmemorativo lacónicamente titulado Descubrimiento de las fuentes del Orinoco, donde leemos: el 27 de noviembre de 1951 se logró determinar las fuentes del Orinoco, y en esta misma fecha, en el año 2001, habrán pasado 50 años de este descubrimiento. Al Orinoco se han hecho muchas expediciones, pero esta indudablemente es una de las más importantes, ya que descubrió las fuentes de nuestro gran río. De la plana mayor que llegó a las fuentes, solamente quedamos para relatar como testigos presenciales del suceso el profesor José María Cruche, el arqueólogo y etnólogo de la expedición, y yo, médico de la misma. A esto hay que agregar 4 o 5 portadores que todavía viven en el estado. Las colecciones de botánica, zoología y mineralogía fueron atesoradas en el Museo de Ciencias Naturales en Caracas. Historia aparte merecen las colecciones arqueológicas y etnológicas, si consideramos que la primera recolección que hizo Cruchen se perdió al volcar una de las canoas en los violentos raudales del curso del Orinoco, lo que motivó a Cruchen a remontar el curso, porque nos dijo personalmente: yo no podía regresar a Caracas con las manos vacías. El curso del Orinoco es un área de suma importancia para reconstruir los procesos y las relaciones culturales entre las áreas del Caribe y la cuenca amazónica durante la era precolombina. Además, es el foco de la tradición barrancoide, una cerámica que es testimonio del máximo refinamiento artesanal y estilístico, siendo producto de una sociedad y de una economía con un nivel de desarrollo de gran complejidad dentro de las tierras bajas tropicales y húmedas de Sudamérica. De la manigua de la Orinoquia venezolana trajo Cruchen frases,
motivos, temas que recrearía en sus obras. Tuve la gran oportunidad, nos dice, durante mis andanzas en la selva amazónica, en compañía de hombres naturales, de contemplar el agua negra que deforma con su reflejo mágico las figuras, los movimientos ondulantes con los espejismos. Me emocionaron los rayos filtrados, iluminados fantasmagóricamente la energía de miles de plantas, todo un ambiente estático pero en movimiento. Las obras artísticas de Crutzen son de una poética desgarrada, una lírica visceral, telúrica, atávica. Se conjugan en ellas la cerebralidad emocional y experimental de las posvanguardias artísticas de la segunda mitad del siglo XX con el grito primal de la especie. Redes, lianas, cuerdas, productos industriales, colores atenuados, alucinaciones, formas captadas en los límites de la pesadilla y en la penumbra del ensueño, refieren una epopeya de marcados acentos personales. Las obras de Crutzen están sacadas de la esencia de la selva, fibra de moricho, petróleo, resinas vegetales, arena, tintes naturales. Es una pintura que sale de las entrañas, como sus hallazgos arqueológicos. Amalivaca, Dios creador en las cosmogonías amazónicas de los indígenas tamanacos, grabó los tepumereme, piedras pintadas en lengua tamanaco, en los tiempos míticos cuando sus antepasados navegaban en canoas sobre las aguas de Catamanoa, la gran laguna. La obra de Crutzen es la prueba sensible, en línea y color, signo y símbolo, forma, materia y mensaje de la permanencia de los ancestros. Nuestros antepasados están en nosotros. A través de la mano del artista contemporáneo, torna a pintar Amalivaca.